La historia que voy a narrar podría ser perfectamente la de una película de terror. Sin embargo, es solo un resumen de lo que ocurrió en la realidad a Jill Cahill, una mujer que siempre se destacó por su onda artística y su espíritu libre. Sin embargo, esta vida que parecía ser perfecta junto con su amante y además un negocio que aparentemente iba exitoso, se convirtió en una catástrofe. Pues se dio cuenta, pero tarde, que su amor platónico se había convertido en todo un monstruo que solo tenía la intención de acabar con ella. Prepárate para ver el vídeo completo donde vamos a tocar de cerca lo que es la traición, el amor y a la misma vez un giro inesperado que le dio por completo la vuelta a los acontecimientos. Dicho todo esto, comencemos con el caso de Jill Cahill. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes de toda la historia. Y es que hoy vamos a hablar de Jill Cahill, una mujer que sufrió una historia de terror increíble y cuando parecía que todo había terminado, hubo un giro drástico en los acontecimientos que acabó de la peor forma con la vida de esta mujer. Así que dicho todo esto, antes de comenzar con el caso, quiero agradecer a todos los que habéis suscrito en el último vídeo y si quieres suscribirte, dar like o activar la campanita, te lo agradeceré muchísimo. Así que dicho todo esto, quédate hasta el final del vídeo y comenzamos con este caso. Russell Cahill nació el 9 de marzo de 1957 en una ciudad ubicada en el condado de Erie, en Nueva York, Estados Unidos. Era hija de Frederick Russell, conocido entre familiares y amigos como Fred, y de Joan Everwin. Además, tuvo dos hermanos, David y Deborah, a quienes sus seres queridos cariñosamente llamaban Dave, quien fue también su mejor amiga, aparte de ser su hermana. Muchos la recuerdan como una mujer alegre, con una energía magnética que atraía a quienes la rodeaban. Se formó en la escuela secundaria de Tonawanda, graduándose en 1975 para luego continuar sus estudios en el Colegio Técnico Agrícola y Estatal. 2 años más tarde finalizó este módulo. Jill ya tenía 20 años y comenzó a asistir a la Universidad Estatal de PBL, aunque finalmente decidió retirarse. Jill era una chica guapa que tenía muchos amantes, vivía una vida sin ataduras, pero a la vez muy intensa. En una ocasión estuvo a punto de casarse, sin embargo, esto nunca se llevó a cabo y necesitó bastante tiempo hasta que finalmente se recuperó y estuvo preparada para vivir una nueva experiencia en el amor. El destino quiso que su camino se cruzara con el de James Francis Cahill III, conocido entre sus allegados como Jeff. Desde el primer encuentro la atracción fue evidente y pronto comenzaron a salir. Jeff era un hombre inteligente, educado y bien parecido, que compartía muchos de los intereses de Jill. El único obstáculo parecía ser Patricia Cahill, la madre de Jeff, una devota católica que insistía en que Jeff y su hermano Mark asistieran a misa todos los días, pese a ser ya hombres adultos. Resulta que la madre de Jeff era muy católica, le obligaba a él y a su hermano, a pesar de ser ya muy grandes, muy adultos, a ir a misa todos los días, aunque ellos no quisieran. Sin embargo, el amor entre Jill y Jeff fue más fuerte y tras unos meses de noviazgo, la vida de ambos dio un giro inesperado al descubrir que Jill estaba embarazada. A pesar de las protestas de la madre de Jeff, decidieron casarse y poco después se mudaron a una modesta casa con un gran jardín en Skinnet, en el condado de Onondaga, Nueva York. Unos años más tarde, en 1988, la pareja recibió a su primer hijo, Timothy, cariñosamente llamado Tim. Jill nunca se había planteado cómo iba a ser el hecho de ser madre, sin embargo, sin haberlo pensado 2 veces, ya tenía un hijo. Y la realidad es que no se le dio nada mal, de hecho le gustó tanto que 2 años más tarde la familia terminó ampliándose. Pues llegó la familia Mary Catherine, una encantadora niña que sí es cierto que necesitaba mucha atención. Es por esto que Jill los siguientes años se dedicó plenamente a cuidar a los pequeños.
A Gil le encantaba cuidar a sus hijos, horneaba pasteles para los cumpleaños, hacía figuras de nieve en invierno o incluso creaba disfraces de Halloween para que sus hijos tuvieran la mejor vestimenta en ese día. Un dato curioso es que instaló un estanque de peces solo para el disfrute de sus hijos, a quienes les encantaba ver a las pequeñas criaturitas nadar por el estanque. Por otro lado, la hermana de Gil, llamada Deborah, quienes eran inseparables en la infancia, estaba ya casada y era madre de 2 hijos, que además eran de las mismas edades que Tim y Mary. Esto era genial, ya que las 2 hermanas seguían teniendo un vínculo muy cercano y al tener hijos de las mismas edades, esto hacía que prácticamente eran primos pero a la vez eran hermanos. El vínculo cercano entre las 2 hermanas seguía, es por esto que se visitaban frecuentemente y como tenían hijos de las mismas edades coincidentemente, pues esto hacía que eran primos pero en realidad prácticamente se trataban como hermanos, pues pasaban todos los días juntos y es que eran niños de las mismas edades, era imposible que se llevaran mal. Gil estaba muy pero que muy contenta, pues había logrado uno de sus sueños, era el de tener varios hijos y crear una familia. Ella de hecho quería tener más hijos, sin embargo los embarazos previos le habían afectado su salud y los médicos le desaconsejaron el hecho de estar nuevamente embarazada. Finalmente Gil terminó aceptando esta noticia, algo que no le hizo ninguna gracia, pero era un consejo que no podía pasar por alto, pues por el contrario le podría afectar gravemente a su salud. Pasó el tiempo y los 2 hijos de Gil, es decir, Tim y Mary, se hicieron grandes. Es por esto que la atención que requerían por parte de su madre cada vez era menor, aunque necesitaban bastante atención, pues cada vez Gil tenía más tiempo para dedicarse a ella misma. Es por esto que retomó un hobby que desde pequeña le apasionaba, y esto era la jardinería. Dedicó su tiempo a transformar su hogar, que en un principio era bastante mejorable, pero finalmente tras dedicar mucho tiempo se convirtió en un espacio lleno de armonía. El jardín de la casa estaba repleto de hermosas plantas y flores. Pronto se corrió la voz sobre el talento de Gil y muchas personas comenzaron a solicitar su ayuda para embellecer sus propios jardines. Todas las personas que conocían el talento de Gil querían que ella les decorase sus jardines o sus casas, pues veían un talento innato en ella. Es por esto que Gil finalmente terminó abriendo un nuevo negocio llamado Flower Fairies. Perdonad si no lo he pronunciado bien, pero es que es un poco complicado. Rápidamente este proyecto creció en popularidad, convirtiéndose en el principal sustento económico de la familia Cahill. Por otro lado, Jeff trabajaba por cuenta propia como personal de mantenimiento, pero no generaba demasiados ingresos, ya que lo hacía a tiempo parcial. Además, la actitud de Jeff comenzó a cambiar y es que de repente dejó de darle atención a los niños y dejaba todos los cuidados del hogar para Gil, quien además de cuidarlos tenía que trabajar en su proyecto que cada vez estaba siendo más y más grande. La situación se comenzó a agravar más y más cuando de repente vinieron los problemas económicos, pues Jeff no ayudaba en casa, no trabajaba y estas 2 tareas recaían sobre Gil, quien hacía absolutamente todo. Y por si esto era poco, la actitud de Jeff cada vez cambiaba más y más. Se había vuelto un hombre violento que cada vez que discutían se volvía loco y empezaba a gritar. Gil se encontraba completamente decepcionada en el hombre en el que había depositado todas sus esperanzas para que fuera la persona con la que compartir el resto de su vida. Es por esto que Gil comenzó a contemplar la posibilidad de separarse de Jeff. Y fue justo en el momento más crítico cuando Gil conoció a otro hombre que sí que mostró interés en ella y la trató con el respeto y el aprecio que tanto necesitaba, lo que la impulsó a tomar la decisión de divorciarse. Fue una decisión bastante complicada, pues sus hijos estaban de por medio, pero pensó que si ella no era feliz, sus hijos tampoco lo iban a ser, y la vida junto a Jeff nunca le iba a permitir ser feliz al 100%. Gil tenía muy claro que su relación con Jeff estaba terminada, no había ningún tipo de salvación, así que finalmente en 1998 legalmente terminaron la relación.
Algo muy importante es que Hill no tenía el dinero suficiente como para mudarse a otra nueva casa y estar pagando un nuevo alquiler. Es por esto que aunque se había separado de Jeff, seguían viviendo en la misma casa mientras ahorraba lo suficiente para mudarse. Esta etapa fue la última en la vida de Hill, quien cada vez tenía más problemas conviviendo con Jeff, ya que él cada vez era más y más violento. Hill incluso llegó a confesar a su hermana Deborah que temía por su vida, pues su exmarido cada vez estaba más y más agresivo. Sin embargo, pocas personas, en concreto nadie, llegó a imaginar lo que pocos días después sucedió. El 1 de abril de 1998 estalló una nueva acalorada discusión entre Jeff y Hill. Los niños estaban durmiendo ya que todo esto sucedió en la noche. Sin embargo, gracias a los gritos de sus padres, despertaron y se asomaron a ver qué ocurría. De repente, Jeff tomó un bate de béisbol de aluminio que pertenecía a su hijo y comenzó a golpear brutalmente a Hill. Los gritos de la mujer no lo detuvieron, continuó golpeando con el bate de béisbol hasta hacerle mucho daño, ni siquiera le paró los gritos de sus propios hijos. Mientras Jeff estaba intentando terminar con la vida de la madre de sus hijos, los niños muy asustados decidieron llamar a la policía antes de que finalmente la matara. Jeff momentáneamente paró de golpear a su exmujer para indicar a sus hijos que se fuera amenazándoles, y una vez que se fueron, siguió golpeándola repetidamente hasta que la dejó irreconocible y cubierta de sangre. En esta situación, Hill ni siquiera llamó a la ambulancia, llamó a unos amigos que tenían conocimientos de medicina, y cuando estos adultos llegaron a casa se dieron cuenta que el estado de Hill era demasiado malo. Es por esto que a ellos les recomendaron que llamara inmediatamente al 911. Cuando la policía llegó a la casa de Jeff, vio una situación verdaderamente complicada, pues Hill estaba a punto de perder la vida. Sin embargo, aún se podía luchar por su vida. Rápidamente fue trasladada de inmediato al hospital universitario. Los informes médicos indicaron que había recibido al menos 4 golpes en la cabeza, tenía el brazo roto y había sufrido daños en la cuenca del ojo, lo que obligó a los cirujanos a realizar una intervención de emergencia. Pues Hill respiraba de milagro y además se le estaba creando un coágulo en el cerebro. Es por esto que tuvieron que intervenir inmediatamente, ya que le quedaban pocos minutos de vida a Hill si no hacían nada. Jeff también presentó algunas heridas y tras ser atendido en otro centro de salud, la policía lo trasladó a la comisaría para interrogarlo. Inicialmente él afirmó que fue Hill quien inició la discusión y lo atacó con un cuchillo, causándole cortes y rasguños, y que había actuado en defensa propia. Sin embargo, la realidad rápidamente salió a la luz, pues este hombre había atacado a Hill cuando ella estaba desarmada, golpeándole fuertemente. Y respecto a las heridas que tenía Jeff, se la había creado él mismo para inventarse un testimonio falso de que su exmujer le había atacado. Pues el plan inicial era demasiado macabro. Él quería matar a su esposa pegándole con un bate para luego quitarse la vida. Sin embargo, no salió bien, ya que mientras hacía este plan, vio un rosario y pensó en todas las creencias religiosas que él seguía. Es por esto que no se quitó la vida como él tenía planeado, envenenándose, y finalmente se hizo algunos cortes a él mismo con el cuchillo para decir que su expareja le había atacado en primer lugar, algo que era completamente falso. Sin embargo, esto no es lo más relevante de este caso, pues Jeff fue detenido y fue juzgado por agresión en primer grado y posesión criminal de un arma en cuarto grado. Sin embargo, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $1000, quedando a la espera de un juicio programado para el 2 de noviembre de 1998. Paralelamente, Hill luchó por su vida y finalmente consiguió recuperarse poco a poco. Y los niños se quedaron al cuidado de sus abuelos maternos, ya que su padre estaba completamente loco y su madre estaba recuperándose en el hospital.
Algo muy importante es que Jeff, a pesar de haber pagado la fianza, tenía totalmente prohibido el hecho de ver a sus hijos o, en segundo lugar, ingresar al hospital universitario que se encontraba Hill. Alrededor de todo el hospital se pusieron imágenes de Jeff para que todo el mundo tuviera en mente la cara de este criminal, para que nunca se acercara a la pobre Hill. Pasó el tiempo y finalmente Hill mejoró, pasó de la unidad de cuidados intensivos a la de rehabilitación y más tarde a la habitación general, recibiendo visitas de familiares y amigos que le llevaban globos, flores, cartas y peluches. Sin embargo, todo no era tan bueno como parecía, pues a la misma vez que la familia de Hill intentaba apoyarla, Jeff estuvo ideando un macabro plan para envenenarla y acabar con su vida. Pues no se sabe cómo, pero Jeff consiguió cianuro, un químico que es completamente letal. Si un humano lo toma, automáticamente pierde la vida, ya que es algo demasiado extremo. El plan era el siguiente: Jeff se hizo pasar por una empresa llamada General Superplating, especializada en galvanoplastia. Un proceso en el que tradicionalmente se utiliza cianuro para mejorar la apariencia y propiedades de las piezas de metal. Teniendo los permisos de esta empresa, consiguió este cianuro en un laboratorio de Berkeley, que tan solo le costó $30 y organizó la entrega del paquete a través del servicio postal UPS para el día siguiente, siguiendo meticulosamente el recorrido del vehículo que transportaba su pedido. Jeff comenzó a ir a escondidas al hospital universitario para observar cómo se organizaban los horarios, cómo vestía el personal y de qué manera trabajaban los médicos y enfermeras. Y es que mientras que Jeff luchaba por acabar con la vida de Hill, esta estaba muy feliz por los avances que estaba teniendo, pues después de 6 meses ya recordaba los nombres de sus hijos y podía hablar más o menos, con frases y palabras cortas, pero más o menos podía comunicarse. Jeff se enteró que Hill ya podía tener la capacidad de comunicarse. Es por esto que pocos días después, disfrazado de conserje y con una peluca, se infiltró en el hospital. Llegó incluso a entrar a la habitación de Hill, pero nadie lo reconoció y pudo salir sin ningún tipo de problema. Una semana después, el 27 de octubre, el hombre volvió a disfrazarse de conserje, esta vez portando la misma peluca, unas gafas y una identificación falsa, y volvió a burlar la seguridad del hospital, ya que nadie lo observó al ingresar a la habitación de Hill. Una vez dentro, Jeff se acercó a la cama y a la fuerza le abrió la boca para obligarla a beber el cianuro contenido en una botella. Hill intentó resistir y luchar por su vida, pero fue en vano. Tras asegurarse que Hill había ingerido todo el cianuro que él le había puesto en la boca, Jeff abandonó el lugar sin que nadie se diese cuenta. A los pocos minutos, a las 10 de la noche, una enfermera detectó un fuerte olor en la habitación y observó que Hill tenía serias dificultades para respirar. Además, notó una sustancia cerosa en su pecho. Todas las personas lucharon por la vida de Hill, sin embargo, no pudieron reanimarla y Hill falleció a la edad de 41 años. La autopsia confirmó la administración de cianuro de potasio. Inmediatamente las autoridades comenzaron a sospechar de Jeff, pues era la única persona con motivo para cometer semejante crimen. La policía rápidamente fue a la casa de Jeff para hacerle un interrogatorio. Él indicó que había estado toda la noche en casa. Sin embargo, con una simple comprobación como la temperatura de su coche, le dejó en vergüenza, pues evidentemente el motor estaba aún caliente y esto quería decir que había salido de casa. La policía detuvo a Jeff bajo sospecha de asesinato y el 31 de octubre de 1998 se celebró el funeral de Hill en la iglesia Santa María del Lago. Los investigadores encontraron en el ordenador de Jeff búsquedas como cianuro y cosas del estilo, pues Jeff se había estado informando al máximo sobre el plan que iba a llevar a cabo. Ahí la policía se dio cuenta que se había hecho pasar por una empresa para conseguir en unos laboratorios el cianuro. Además, la policía encontró restos de la peluca que había utilizado para hacerse pasar por el conserje en el hospital y una botella que contenía cianuro de potasio.
Jeff fue acusado por 2 cargos de asesinato en primer grado, robo en segundo grado, desacato criminal agravado y posesión criminal de un arma en cuarto grado. Según la acusación, Jeff había asesinado a Hill para impedir que ella testificara en su juicio por la golpiza de abril en 1998. Básicamente, Jeff quería envenenarla sin que le pillaran para que ella no pudiese testificar en su contra, pero esto le salió tremendamente mal, ya que encontraron la peluca, le pillaron, vieron la botella de cianuro, encontraron en su ordenador las búsquedas que había hecho para hacer este plan, y además su coartada quedaba completamente inválida en el punto en el que dijo que no había salido esa noche y el motor de su vehículo estaba aún caliente. El 30 de diciembre el fiscal del distrito presentó un aviso de intención de solicitar la pena de muerte y la fiscalía decidió consolidar las acusaciones de asesinato y agresión. Es por esto que en agosto de 1999 se celebró el juicio contra Jeff Cahill por la muerte de su esposa. Algo curioso es que justamente la familia empezó a conectar cables y justo se dieron cuenta que en el momento en el que Hill estaba comenzando a poder comunicarse, algo que era muy malo para Jeff, ya que Jeff no quería que Hill pudiese hablar, ya que se acercaba el juicio y si Hill recordaba todo lo que había ocurrido y declaraba en su contra, pues esto le iba a perjudicar muchísimo. Y esto es curioso, ya que en el momento que Hill comenzó a mejorarse y a poder comunicarse, aquí fue justo cuando Jeff empezó a actuar. En el juicio, 2 detectives privados dijeron que habían encontrado un bidón de 200 litros de gasolina con el cual se había intentado quemar la peluca con la que se hizo pasar por conserje, y el otro detective encontró una botella etiquetada como cianuro de potasio incrustada en un bloque de cemento bajo en un cobertizo. Finalmente, antes de que sepáis cuál es la conclusión de este caso, hay algo curioso y es que casi le pillan en el hospital, pues una trabajadora de limpieza le reconoció y vio que quién era este hombre con una peluca y dijo que estaba trabajando para una empresa privada y que solo se había pasado para saludar a la paciente ya que la conocía. Una excusa a la que no se le dio mucha importancia, pero probablemente este día también existía la intención de envenenar a Hill. Sin embargo, como le habían pillado, dijo, no, yo la conozco y estoy trabajando para una empresa privada, me voy. Y se fue, y ya volvió a otra semana para finalmente acabar con ella. Jeff, al intentar forzar a abrir la boca a Hill, le hizo unos grandes cortes en la boca, pues le había forzado a la fuerza y esto hizo que tuviera moretones gigantes. De hecho, la dosis administrada fue considerablemente superior a la letal, ya que el cianuro se absorbe muy rápidamente. Sin embargo, Jeff quería asegurarse de que iba a acabar con la vida de ella y le dio sustancias en grandes cantidades. Este veneno es mortal porque impide que el oxígeno llegue a las células, bloqueando la respiración celular. Esto fue lo que le ocurrió a Hill y por esto finalmente perdió la vida. Finalmente, tras la comparecencia de 45 testigos, que algunos de ellos lo habían reconocido a Jeff en el hospital, más de 120 pruebas, la fiscalía concluyó que Jeff había asesinado a Hill Cahill para impedir que se comunicara con las autoridades y testificara en el juicio por la agresión que él previamente había cometido. El 20 de agosto de 1999, Jeff Cahill fue condenado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Sin embargo, Jeff no se dio por vencido, estuvo apelando su condena y finalmente el 25 de noviembre de 2003 la Corte de Apelaciones falló a su favor argumentando que el juez de primera instancia había cometido errores en la selección del jurado y que los fiscales no habían probado las agravantes requeridas por la ley. Finalmente la condena fue a cadena perpetua. Sin embargo, tiene la posibilidad Jeff, después de 37 años y medio, poder salir a la libertad. De hecho, intentó apelarlo para que a los 25 años pudiera solicitar la libertad condicional, algo que fue denegado y es por esto que mínimo tendrá que pasar 37 años y medio en prisión.
En un parque de Hillsview, donde Hill creció en toda su infancia, se colocó un bloque en su honor en un muro conmemorativo para las víctimas de violencia doméstica. Finalmente los hijos pudieron crecer, pudieron tener una vida cada uno por su lado, a pesar de lo que vivieron, que para nada fue leve. Ellos tuvieron que ver cómo su padre mataba a su madre, algo que es muy pero que muy duro. Lo único bueno de esta historia es que se reestructuraron todas las leyes y a día de hoy una persona no puede pagar una fianza mientras se espera el juicio. Tiene que estar en prisión hasta que finalmente se sepa una cosa u otra, ya que Deborah dijo que si Jeff hubiera estado en prisión y no hubiera pagado la fianza y estuviera en la calle, pues nunca hubiera ocurrido nada de esto. Pues Hill se hubiera mejorado poco a poco y hubiera habido un juicio normal. Sin embargo, el hecho de poder estar en la calle hizo que Jeff, quien estaba completamente loco, ideara un plan para finalmente poder acabar con Hill. Y este ha sido el caso. Dime en los comentarios qué opinas, qué te parece 37 años y medio, o si tú crees que una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional sería aún más coherente. Te leo en los comentarios, gracias por ver el vídeo completo, y antes de irme quiero agradecer a todos los que os suscribisteis en el último vídeo, y si tú quieres suscribirte, dar like o activar la campanita, te lo agradezco muchísimo. Dicho todo esto, te dejo este vídeo por aquí de Sabrina Allen, un caso muy impactante donde una madre secuestra a su hija de tan solo 4 años y la policía descubrieron la verdadera identidad de esta chica 12 años más tarde, cuando ya tenía 16. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.